En nombre de Dios y de la patria, entonces se abre la sesión. Perdón, se me escucha. Se abre la sesión el día de hoy. Le doy inmediato la palabra a la señora secretaria para que nos dé a conocer la cuenta sobre la misma. Gracias, presidente. Se ha recibido ahora un mensaje del Ejecutivo con el que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que hoy día está en tabla. Está retirada la urgencia. Y en segundo lugar, ha llegado el reemplazo de la diputada Chicardini por el diputado Manu Chieri. Eso en cuanto a la cuenta, presidente. Correcto. Correcto. Respecto al retiro de la urgencia, ¿qué efectos tiene sobre la misma? Si hoy día tenemos dos sesiones, una que está aprobada ya en la tarde para sesionar paralelamente. Tiene importancia por los dobles empates que pudieran eventualmente producirse, porque cuando hay urgencia que vence antes del término, a la segunda votación ya se entiende rechazada la propuesta. Ya, y en el caso contrario, si estuviera con urgencia, habría, en ese caso, si estuviera con urgencia, ya se entiende rechazar. Y en el otro caso, sin urgencia, hay que hacerla La próxima en semana. las próximas La próxima sesión. O sea, tiene importancia por eso. ¿Tiene ese efecto, entonces ese efecto, no sé si se entendió la explicación? Con urgencia. Claro, Hay podría haber una cuarta y una quinta. una cuarta y una quinta si sigue el empate en definitiva. ¿No? Una sesión A ver, doble vamos de nuevo con la explicación. Estamos hoy día estamos pongamos atención, estamos sin urgencia, por lo tanto el efecto que genera el estar sin urgencia es el que va a explicar la señora secretaria. Ya. Si hay un Empate. doble empate, en una propuesta cualquiera, ahí, como estamos sin urgencia, la votación queda para la primera hora De una próxima votaciones sesión. de la próxima sesión. Correcto. Y ahí se zanja, no es que siga ad Ya. eternum. ¿Ah? Ok. Listo. Estamos claros. Estamos sin urgencia entonces. Vamos a continuar la discusión de lo que ayer, ¿no es cierto?, estábamos discutiendo al término de la sesión, estábamos en el tema de la anchoveta, ¿cierto? Habían dos propuestas, una que era 60-40 dinámico, otra 60-40 no dinámico, y el gobierno plantea una tercera, que es 55 dinámico, 55-45 dinámico. Entonces le doy la palabra al señor subsecretario para que ellos puedan fundamentar, ¿no es cierto?, esa propuesta. Sí, tratando de llegar a una alternativa de consenso en esta materia y poder resolver satisfactoriamente esta pesquería, el Ejecutivo propone que los rangos dinámicos partan en 55 para el sector artesanal, en 45 para el sector industrial, y tengan un rango hasta 85 para el sector artesanal, hasta 15 para el sector industrial, y se muevan en rangos de 10 en 10. En el fondo, la diferencia respecto de la propuesta anterior, que era 50 y 50, es que ahora los puntos de partida serían 55 y 45. Eso es, presidente. ¿Qué efecto genera? Disculpa, porque esto cambia lo original cuando tú pretendes llegar al 85. Van de 10 en 10 y por lo tanto, si la industria pesca el 45%, mantiene su 45%. Si la industria pesca no está posibilitada a pescar su 45%, baja al 35%. Puede bajar al 25 y hasta el tope del 15, donde podría después volver al 25 si pesca su 15%. A propósito de algo que planteó el diputado Bobadilla el día de ayer, el Ejecutivo no introduce modificaciones en el umbral de captura. Es decir, estamos de acuerdo en que el umbral de captura sea el del 90%. Para dar por cumplida la extracción de cuota, se extraiga el 90%, como venía en la formulación original. ¿Ah? Para el sector industrial. Si es el sector industrial el que tiene que mostrar la captura. Eso ha sido así en la figura dinámica en todos los momentos. Y estamos abiertos si es que se considera respecto de la posibilidad de formalizar que
que en el caso de esta pesquería en el Norte Grande no corresponde realizar perforaciones dentro de las 5 millas de la reservada a la pesca artesanal. Subsecretario, ayer usted cuando yo planteé esto de 60 dinámico y el senador Sandoval planteó el 60 no dinámico, usted, una de sus justificaciones que dio es que esto podría significar favorecer a una empresa en desmedro de otra que podría cerrar, se refería a Camanchaca. Pero la información que me envían los propios pescadores artesanales es que Camanchaca dejó de pescar anchoveta hace largo años y le compra toda la cuota a los artesanales. ¿Eso es así? Sí, presidente. La situación que tenemos, una de las inequidades en la distribución que tiene la legislación vigente es que ha generado una fuerte concentración de la actividad pesquera en los distintos territorios. Los asesores, por favor, que puedan mantener silencio porque nos interrumpen acá, por favor, en la discusión. Como decía, presidente, por su intermedio, uno de los problemas de la legislación vigente es que ha generado una fuerte concentración de la actividad industrial en uno o dos actores en el territorio, generalmente estableciendo un actor dominante y eventualmente un competidor secundario en cada territorio. En el caso del Norte Grande esto es muy evidente, hay un actor dominante que es Corpesca, que tiene prácticamente los 2/3 del recurso, y un actor secundario que es Camanchaca, que tiene el tercio vigente. No hay más actores, por eso es uno de los objetivos de la revisión de la ley de pesca es poder introducir competencia en estas materias. Pero también otra de las consecuencias que tiene esta concentración en la forma en que está establecido es que normalmente los ajustes normativos afectan más al que tiene menos en los territorios. Y por lo tanto, lo que podríamos, y es importante verbalizarlo así con franqueza en la comisión, si uno hace ajustes desmedidos en esta materia, podríamos terminar con un monopolio en el Norte Grande con Corpesca como única empresa dominante. Y obviamente no es el espíritu del legislador avanzar en un proyecto que termine generando la concentración en un solo actor en el territorio. Y a propósito de la situación que señalaba el presidente, el senador Espinosa, este no es un problema de quien extrae, es un problema de cómo existen finalmente flotas que abastezcan las diferentes plantas, y eventualmente la disminución repentina en la cuota que entrega el sector industrial al mundo artesanal podría significar una pérdida rápida de flota para la actividad de una de las pesqueras, que en este caso la pesquera que tiene asiento en Iquique. Por esa razón, y otras muchas más que hemos explicado, digamos, nosotros creemos en la gradualidad, creemos que la figura de partir en 55 y terminar en 85 es una figura equilibrada en esta materia, y creemos que finalmente la pesca artesanal esta pesquería se va a equilibrar en el lugar donde efectivamente la industria puede realizar faenas de pesca. Creemos que ese probablemente va a terminar siendo entre el 30 y el 15%, que es lo que normalmente podría llegar a pescar la actividad industrial, y no más que eso. Senador Núñez. Sí, en aras de poder entender bien la propuesta que hace el Ejecutivo, a mí me gusta la propuesta que usted también hacía de cifras, pero quiero entender la lógica. Necesitaríamos saber en forma más como eficaz y transparente, muy concreto, cuánto entonces la cuota que tiene de anchoveta y sardina Corpesca en el Norte Grande y cuánto es la que tiene Camanchaca. Porque entiendo que lo que nos están diciendo es que habría una diferencia muy grande y que eso implicaría este riesgo. Entonces yo quiero tener certeza para poder dimensionar en proporción eso, porque si no, uno tiene que hacer solo el acto de fe, que a esta altura la fe disminuye. Y lo segundo es que este tema que usted planteó, subsecretario, de las perforaciones, es un tema que ha sido bien complejo. Yo entiendo que el diputado Ramírez conoce más, pero esto terminó judicializado, con fallos de la Corte Suprema. Entiendo que además se alude mucho a la interpretación que se hace de la norma respecto a cuándo se puede hacer o no la perforación, qué es lo que es condición extraordinaria. Entonces,
si va a haber una propuesta del Ejecutivo que me parece muy importante de impedir las perforaciones, yo quiero saber, o sea, necesitamos una redacción para tener certeza que la redacción cumple el objetivo. Porque yo entiendo que como esto ha sido judicializado, hay redacciones interpretables que no cumplen bien el objetivo. Entonces me parece a mí que es muy importante tener un texto al respecto para así poder dimensionar la propuesta que hace el Ejecutivo. Eso, presidente. Gracias, presidente. Compartiendo también lo planteado por el senador Núñez respecto a que es importante, yo lo señalé ayer también, conocer las descargas respecto de este recurso en particular, haciendo la separación entre la industria y, en este caso, el sector artesanal, para entender y darle sentido, en este caso, a el planteamiento por parte del gobierno. Y creo que es importante establecer efectivamente la claridad respecto a la situación de las perforaciones. Este es un tema que, insisto, en el norte siempre ha sido muy complejo porque una cuestión excepcional se transformó en la habitualidad de la industria para ingresar a las 5 millas y extraer el recurso en perjuicio no solamente de la pesca artesanal extractiva, sino que también de la pesca artesanal para consumo humano, en atención a las propias artes que utiliza la industria. Entonces, hay que tener aquello en consideración y por eso hemos insistido, y yo en aquello valoro la posibilidad que ha planteado el Ejecutivo en orden a incorporar una norma expresa respecto a estas pesquerías en particular. En ese sentido, nosotros tenemos una propuesta que es básicamente que no podrá autorizarse por parte de la autoridad administrativa la perforación de las 5 millas. Esto es la extracción de este recurso por parte de embarcaciones de carácter industrial dentro del área de reserva de la pesca, para la pesca artesanal. Creemos que cumpliría el objetivo respecto de esta situación, entonces lo pongo en conocimiento de esta comisión y también del Ejecutivo para precisamente ser parte de la discusión sobre esta situación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez. Diputado Romero. Gracias, presidente. Presidente, como usted indicó ayer que podríamos ingresar indicaciones, yo ingresé una indicación y le voy a dar lectura aparte de esto. Incorpórase el artículo 1, número 2, inciso C, para efectos de recursos sardina española y la anchoveta, obviamente, en las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Atacama y Coquimbo, no se aplicarán los incisos 3 y 4 del artículo 47 de la Ley 18.892, así como lo establecido en el artículo 110, letra G, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por medio del decreto 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Ayer, cuando se pidió votar, yo dije que votaba 80-20. Bueno, me llamaron los dirigentes y están disponibles para ver la sugerencia que algún senador, creo que usted, presidente, hizo de 60-40. Pero que quede claramente establecido, y reforzando lo que está explicando recién el diputado Ramírez, que la perforación se prohíbe automáticamente y permanentemente. En esas condiciones, presidente, yo estaría disponible para votar y aprobar esta sugerencia de 60-40. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, señalar que nos comunican las dirigencias que han estado participando en la tramitación de esta ley, que al parecer no se estaría transmitiendo por el canal del Senado o la Comisión. Si es que eso se puede atender, sería muy importante para poder darle transparencia al debate, que no se está transmitiendo por el canal del Senado, nos señalan quienes están intentando seguir, que el día de ayer sí se hizo, pero que ahora me señalan quienes estaban con... ¿En vivo? Ah, perfecto. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Y resolviendo ese punto, yo solo quería poner en conocimiento de la comisión algo que a mi parecer es súper importante en relación al debate que se está dando de las perforaciones, y es que cuando uno se va a la historia de la ley, justamente en este artículo 47, lo que fija es que las 5 primeras millas son de exclusividad para la pesca artesanal, salvo en el inciso 3 que dice que la industria va a poder perforar en el norte hasta Antofagasta y luego podrá perforar solo con la autorización de los pescadores artesanales entre al sur de Antofagasta y Coquimbo. Esto fue una indicación del entonces senador Jaime Orpiz, que fue condenado justamente por recibir financiamiento de una de estas empresas, que es la única que opera justamente entre Arica y Antofagasta. Entonces,
que haya consenso en esta comisión de la importancia de extraer esta norma de la legislación, creo que es un avance muy importante para el país en restableciendo el Estado de Derecho, porque aquí hubo un inciso hecho con nombre y apellido. Así que quería valorar eso que se está planteando y que también es una tranquilidad para los pescadores artesanales que nunca más les van a invadir ni le van a hacer daño en las 5 millas de reserva a la pesca artesanal. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Manuchetti. Gracias, presidente. Quiero respaldar la posición respecto de la importancia que tiene el que podamos consignar la prohibición de la perforación de las 5 millas. Creo que, sin duda alguna, es una norma muy relevante para la discusión y para que quede consagrado en esta nueva ley. Y en segundo término, me parece también del todo razonable su propuesta, presidente, del 60-40 dinámico. Creo que indudablemente puede no ser el óptimo lo que espera la pesca artesanal, pero indudablemente creo que es mejor que las otras propuestas y por ende, presidente, creo que esa debería ser una propuesta que debería prosperar. Gracias. Estamos. Valoramos, ¿no es cierto?, cada una de sus intervenciones. Yo creo que... Sí, le voy a dar la palabra, subsecretario, para que pueda responder. Pero lo que quiero señalar es que, habiendo 3 propuestas, le vamos a dar la palabra al subsecretario para que procedamos a zanjar esta discusión de inmediato y nos vayamos al tercer punto, que es el tema de las licitaciones. El subsecretario tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, hizo una pregunta al senador Núñez respecto de la proporción en la que están distribuidos los recursos en la zona norte del país, en el norte grande. Hasta las 12:30. Para el recurso anchoveta, 55-45. Camanchaca tiene 116.000 toneladas asignadas en el 2025. Corpesca tiene 323.000 toneladas asignadas en el 2025. Para el recurso sardina, Camanchaca tiene 613 toneladas asignadas en el 2025 y Corpesca tiene 2.287 toneladas asignadas en el 2025. Como pueden ver, y es por eso es que hago una insistencia en que cuando estamos analizando la legislación pesquera, tenemos que ver ambos frentes de la conversación, tanto el frente artesanal como el frente industrial y los efectos que generan las normas. En este caso, solo hay 2 actores y podemos terminar en un escenario donde terminemos con solo un actor y ese actor, además, como se ha señalado en el debate, es el actor que se vio favorecido con la distribución inequitativa de la norma anterior. Por lo mismo es que el Ejecutivo, considerando estos elementos y a fin de incentivar la competencia, lo que nosotros queremos es que haya más competencia entre nuevos actores, es que hemos hecho una propuesta que a la vista puede parecer más conservadora, porque parte en 55 y no en 60, pero a nuestro juicio asegura mejor evita una crisis de las empresas minoritarias. Eso. Ya yo, bajo ese fundamento, ¿no es cierto?, pongo a disposición y a proposición de la mesa si nos quedamos con 2 alternativas, 55 dinámica o 60 no dinámica. Yo retiraría la del 60 dinámica en función de lo que usted plantea, entendiendo de lo que usted está señalando es verdad. Así que sometemos entonces, señor secretario, a votación las 2 propuestas. O sea, yo retiro la mía, nos quedamos con la del Ejecutivo y la del senador Sandoval, que plantea 60 no dinámica y la del Ejecutivo 55 dinámica hasta un máximo de 85. Eso es lo que entiendo yo. Y con la incorporación de lo que plantean los diputados de la no perforación. Todo. A ver, me gustaría que el Ejecutivo me pasara para poder leer el texto, porque... Va el texto, aquí está. Pero esperamos con la... A ver cómo quedaría. Sí, para ver el texto que no... No, como inciso, ya. Perdón. Lo de las perforaciones lo va a incorporar como... Como un inciso... Si hay de acuerdo, mejor lo incorporamos como una indicación aparte y así se apoya una unanimidad. No sé si le parece.
Sí, y ¿habría avan- unanimidad para eso, para la incorporación como una indicación aparte lo de las no perforaciones? Diputado, su micrófono, por favor. Hacer una consulta a la Secretaría, por su intermedio, presidente, si lo tiene a bien. El incorporar en esta norma la no perforación, ¿no estaría excediendo las ideas matrices del proyecto? La Secretaría considera que no, porque Por favor, pongamos atención. considera que no, porque la comisión mixta tiene las más amplias facultades. Bueno, y es como un agregado para, entiendo yo, que es como un agregado para aprobar la propuesta del Ejecutivo. Entonces, considero que se hace como bajo esa condición y es una forma apropiada de resolver la discrepancia. No lo considero así, diputado. Sometemos entonces, por favor, a votación la ¿El propuesta, texto del Ejecutivo primero? el texto del Ejecutivo. Yo entiendo que primero usted sometió a votación por unanimidad lo de las perforaciones. Yo quiero saber si eso está acordado y se toca campanilla y después votamos los porcentajes, porque ¿Habría unanimidad para el tema de las perforaciones que se ha incorporado como indicación? Se acuerda. Como un inciso segundo del numeral correcto. No hay problema. Está aprobado. Entonces, perdón, voy a leer la indicación del Ejecutivo. Para el artículo primero, el numeral 1, anchoveta. Anchoveta, en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, el fraccionamiento de captura se establecerá dentro de los rangos de 85 a 55% para el sector pesquero artesanal y 15 a 45% para el sector pesquero industrial, con un porcentaje inicial de 55% para el sector artesanal y 45% para el sector industrial. Los ajustes anuales dentro de estos rangos se regirán por las siguientes reglas. Si el sector industrial no cumple con la captura efectiva asignada en el año anterior, la fracción destinada al sector pesquero artesanal aumentará en 10 puntos porcentuales al año. Si el sector industrial alcanza una captura efectiva anual de su asignación, podrá mantener su porcentaje inicial o incrementarlo hasta en 10 puntos porcentuales al año, siempre que previamente se haya aplicado la regla anterior y dentro de los rangos previamente establecidos. Para efectos de la determinación de la captura efectiva, solo se considerará como tal la extracción del recurso realizada directamente por el titular. No se contabilizará aquella derivada de cesiones de conformidad con el artículo 55T del Decreto Supremo número 430 de 1991 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Diputado, por favor, le pido que terminemos los diálogos para que respetemos la... Diputado Ramírez. Ya, que fija el texto refundido. Subsecretario, por favor, le pido... Subsecretario. Yo quiero que avancemos con respeto, que está hablando la señora secretaria y se merece todo nuestro respeto en lo que nos está entregando. Gracias, presidente. No se contabilizará aquella derivada de cesiones de conformidad con el artículo 55T del Decreto Supremo número 430 de 1991 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto coordinado, refundido y sistematizado de la Ley número 18.892 y sus modificaciones Ley General de Pesca y Acuicultura. Con todo, para entender cumplido el total de la captura efectiva requerida, bastará la extracción del 90% de esta. Lo mismo ocurre con la sardina española en el número 2, pero vamos primero con el número 1. Presidente, ¿tomo la votación? Sí, es que no queremos a lo mejor entrar en una situación que pudiera ser resuelta por una vía más armónica, porque también vamos a tener que votar, o sea, si se aprueba esto no se votan las demás indicaciones. ¿Ya?
Pero como hay posiciones, porque por ejemplo el 60-40 está respaldado como por 5 o 6 parlamentarios de la Comisión de Pesca, respecto del 60-40 y olvidarse de esa desalambicada explicación para entender el fraccionamiento de la sardina y la anchoveta, ¿ya? Entonces, ¿le parece? ¿Quién más pidió la palabra? No. Entonces, a continuación viene la indicación de los senadores Sandoval, Puchel, Kusanovich, no veo bien. ¿Ah? Sandoval, Kusanovich y la senadora Ebensperger. Ya. Que es para reemplazar el numeral 1 del artículo 1 correspondiente al recurso anchoveta por el siguiente texto. 1. Anchoveta. En Graulis Ringers, en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, 60% para el sector pesquero artesanal y 40% para el sector pesquero industrial. El subsidio, si no se aprobara esta, plantea la misma indicación el siguiente texto. Anchoveta, en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, el fraccionamiento de capturas se establecerá dentro de los rangos de 80 a 60% para el sector pesquero artesanal y 20 a 40% para el sector pesquero industrial, con un porcentaje inicial de 60% para el sector pesquero artesanal y 40% para el sector pesquero industrial para cada sector. Los ajustes anuales dentro de estos rangos se regirán por las siguientes reglas. Si el sector industrial no cumple con la captura efectiva asignada en el año anterior, la fracción destinada al sector pesquero artesanal aumentará en 10 puntos porcentuales al año. Si el sector industrial alcanza una captura efectiva anual de su asignación, podrá mantener su porcentaje inicial o incrementarlo hasta en 10 puntos porcentuales al año, siempre que previamente se haya aplicado la regla anterior y dentro de los rangos previamente establecidos. Con todo, para entender cumplido el total de la captura efectiva anual para el sector industrial, bastará la extracción del 90% de la cuota respectiva. Sí. Sí. Hay 3 posiciones, una con, la otra sin, pero con los mismos porcentajes, y la que propone el Ejecutivo, ¿verdad? Con esta... ¿Y hay una diferencia de cuánto? ¿De 5 puntos? ¿Ah? Oye, No, yo comparto que votemos una primero y si tiene mayoría, obviamente las otras no tiene sentido votar porque ya quedaría resuelta. Pero lo que yo quiero decir es que, a ver, acá el diputado Brito leyó un texto que fue votado y que justamente tenía que ver con el origen de este debate, de por qué se benefició en forma desproporcionada, para ser sutil, a la pesca industrial y se quedó en desmedro a la pesca artesanal en la asignación de cuotas. Bueno, y eso tiene que ver con una empresa que hizo los actos de corrupción que todos conocemos. El problema, presidente, es que en base a los datos que nos da el subsecretario, por eso era relevante que esto no fuera solo algo que uno tiene que dar fe, sino que tuviéramos la base empírica, nos dice que como Camanchaca tiene una participación mucho menor, por ejemplo en la sardina solo 313 toneladas, 613 toneladas versus 2.287 de Corpesca, el riesgo que Camanchaca no esté presente, quiebre, no esté. Y si Camanchaca no está, tendríamos un monopolio de Corpesca en todo el norte grande. Entonces, estaríamos más allá de la buena intención, ¿no? Y de más allá de que le asignemos mucha cuota a la pesca artesanal, hemos dicho que los pescadores artesanales le venden a la industria, es decir, no es que los pescadores la cuota la procesen solo. Y si hay un solo poder comprador, discúlpenme, pero todos sabemos que eso es un alto incentivo a las malas prácticas, porque ponen el valor que quieren, porque ponen condiciones, y eso fue denunciado. Entonces, en ese sentido, presidente, aun cuando yo creo que el dinámico permite que la pesca artesanal crezca mucho más, creo que es relevante la propuesta del Ejecutivo por ese argumento. Eso, presidente.
¿Me da la palabra? Sí, sí, presidente. Subsecretario, para llegar a un punto para resolver el tema, porque ya hemos avanzado significativamente, ¿no es cierto?, en esta materia. Ya, el diputado Brito hemos acogido, ¿no es cierto?, el tema de la provisión expresa en la norma respecto de cualquier tema que tenga que ver, ¿no es cierto?, con las perforaciones, que nos parece absolutamente razonable respecto del tema, allí y en todas las áreas de exclusiva pesca para los artesanales. En este tema de la sardina y anchovera es un ejercicio súper extraño, ¿ya? Primero que nada, respecto a la ley, hay un cambio radical a lo que es la ley vigente, a lo que hoy día estamos planteando. O sea, de 80 industrial a 20 artesanal, a lo que estamos hablando hoy día, es un cambio absolutamente radical. Pero estamos hablando de un cambio radical sobre un tema que sigue sustentado en los problemas de siempre, que son dos empresas solamente las que hacen el acopio de todo esto con el cual nosotros estamos divagando y debatiendo. Para el final de cuentas va a caer esa pesca, ¿no es cierto?, en solamente dos empresas, con el riesgo eventual de que termine una, ¿verdad? Y además con el agravante adicional de que todo esto que estamos hablando es para harina de pescado, nada más que para harina de pescado. Y no estamos desvanando los sesos, ¿no es cierto?, para tratar de llegar a un punto de encuentro adecuado con un cálculo que si es que nos saca la cuota, nos saca. Por eso yo sugería... Bueno, el procedimiento es primero la indicación del Ejecutivo. Sí. Bueno, en todo caso, al margen de eso, presidente, aquí, subsecretario, al sector pesquero, a los parlamentarios de la zona norte, aquí hay una tremenda tarea por delante. O sea, bueno, estamos resguardando aquí un recurso, pero ¿para qué? ¿Para hacerlo harina de pescado? ¿O vamos a aprovechar este recurso para hacer, ¿no es cierto?, lo que en algún minuto era un orgullo, que lo plantea el mismo senador Núñez, ¿no es cierto?, que a pesar que tiene poca fe, como dijo hoy día, pero yo valoro que pueda tener en otras cosas otra fe. Cuando él hablaba, ¿no es cierto?, de la exquisitez, cuando abría las latas de sardina, ¿verdad?, y que hoy día ya no es posible hacerlo. Yo creo que ahí hay una tarea enorme por lo que estamos haciendo, porque evidentemente hacer toda esta faramalla para transformar la harina de pescado. Siguiendo la misma línea, solamente poner en antecedentes que cuando se discutió esto, conocimos el caso de algunos pescadores del norte que están haciendo enlatados en pymes familiares y que en el caso de Mejillones es don Juan Fernández, que es un pescador de quinta generación que está llevando esto. Así que si hay algún parlamentario de la zona que pueda apoyar, yo creo que hay ahí un destino a consumo humano y que es necesario y que tendría cabida en el país y que con el aumento de cuota para la facción artesanal, esto va de la mano con poder generar esas capacidades. Solo quería ponerlo en antecedente porque comparto también la preocupación del senador Sandoval. Señora secretaria, vamos con la propuesta del Ejecutivo. En votación la propuesta del Ejecutivo a la que ya le di lectura respecto a la anchoveta. Senador, señor Kuchel. No, 55-45 hasta llegar a 85. Lo dinámico. Vamos con la votación. Ya. Senador Kuchel. Senador Kusanovich. Senador señor Núñez. Gracias. Senador señor Sandoval. Diputado señor Manuqueri. Diputado señor Bobadilla. Contra. Diputado señor Brito. A favor. Diputado señor Ramírez. A favor. Diputado Romero. Presidente. A favor. Rechazada la propuesta del Ejecutivo 6-4. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. Ya. 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, se repite. Habría que repetirla. Si se volviera a pasar el mismo resultado, ¿qué quedamos? Hay que votarla en la próxima sesión ordinaria, o sea, en la tarde. Repito. Será necesario. Senador señor Kuchel, se van a mantener todos igual. Senador señor Kusanovich,
Senador Núñez. A favor. Ya. Senador Sandoval. Lo mismo porque hubo empate. ¿Qué dijo? Sí. ¿Cómo vota? No, todavía no ha votado. Senador señor Sandoval. Contra. Diputado Manuqueri. Diputado señor Bobadilla. Contra. Diputado señor Brito. A favor. Diputado señor Ramírez. Diputado señor Romero. Voy a votar a favor en esta oportunidad. A votar a favor. Diputado señor Espinosa. A favor. A favor. Ya. Entonces, resultado de la votación, 6 por la afirmativa, 4 por la negativa. Queda aprobada la indicación del Ejecutivo. Vamos con el tercer punto. Por el segundo. Es que primero es la anchoveta, el segundo recurso, que es lo mismo, es la misma indicación con la misma votación. En el caso de la sardina, ya. Entonces, con la misma votación. Entonces vamos al punto, a la tercera de las discrepancias que se produjo en el numeral 8, que se refiere a la merluza común. El texto aprobado... Merluza para la tarde, señora la secretaria. dejamos para la tarde. Vamos al tema de las licitaciones. ¿Al tema de qué? Las licitaciones, Ya. a ese punto. Subastas. Subasta, ya. Solicito, por favor. Ya. Por favor, en la página 21 está el artículo segundo que aprobó la Cámara de Diputados y que el Senado en el segundo trámite el artículo segundo que fue aprobado por la Cámara, el Senado, en la Cámara de Diputados en el tercer trámite. Concentrémonos un poquito para que entendamos todo lo que viene ahora, que es muy importante. La Cámara de Diputados rechazó la supresión que hizo el Senado del artículo segundo, que no sé si habrá que darle lectura, ¿lo leo? Explíquelo. Es que no lo prefiero leerlo. Ya, la Cámara aprobó este texto que el Senado rechazó y la Cámara rechaza el rechazo. Señora secretaria, me permite que entendamos todo, porque si lo lee técnicamente, Entonces, ya. le pido al subsecretario que nos haga... Que nos explique, perfecto. Y después lo va. Perdona. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a abordar ahora un tema que es de vital importancia para la tramitación de este proyecto. Quiero hacer presente que el proyecto de fraccionamiento tiene efectos en la recaudación fiscal porque al modificar la fracción asignada a la industria por esta fracción pagaba un impuesto, el impuesto específico, que es una suerte de royalty que se paga en la actividad, y ese impuesto hoy día no va a ser recaudado en todos los porcentajes que fueron en todas las pesquerías entregados al sector artesanal. Entonces, hacer presente que efectivamente las licitaciones, también recordar, fueron aprobadas por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, 108 votos a favor. La propuesta original del Ejecutivo, quiero detallar esto, presidente, la propuesta original del Ejecutivo tenía licitación por 2 años. En la Comisión de Pesca del Senado, de la Cámara, aquí hay un error, la Comisión de Pesca de la Cámara subió a 3 años y se aprobó con una licitación del 15% en su minuto en la Cámara de Diputados por 3 años.
Esta licitación era una licitación que solo aplica a el sector, sabemos, al sector industrial. No existe, ni ha existido, ni existirá formas de licitación aplicables al sector artesanal. ¿Qué es lo que ocurrió durante la tramitación? Se aprobó el artículo transitorio con la licitación respectiva. El Senado suprimió este artículo y, por lo tanto, el proyecto está en la actualidad sin financiamiento, y la Cámara de Diputados lo que hizo fue rechazar la supresión del artículo que había decidido el Senado, ¿ya? Aquí tenemos dos conversaciones distintas, presidente, que creo que es importante tener a la vista. Estamos discutiendo el financiamiento, el equilibrio fiscal del proyecto, el financiamiento del proyecto. El Ejecutivo está haciendo una propuesta para resolver el problema de financiamiento del proyecto. Creo que esto es muy importante, presidente. Estamos discutiendo el financiamiento del proyecto, el Ejecutivo está haciendo una propuesta que vamos a someter a consideración, si usted lo tiene bien, presidente. Sin embargo, se resuelva o no esa propuesta, el tema del financiamiento del proyecto es un tema que continúa pendiente y continuaría pendiente, y por lo tanto es indispensable resolver una norma de financiamiento para este proyecto, porque si no sería un proyecto deficitario y por lo tanto no es un proyecto que podría entrar en vigencia sin hacer uso de los instrumentos legales que tiene el Ejecutivo. Sobre la licitación, para que tengamos total conocimiento de por qué ha sido tan difícil la discusión de este tema a lo largo de los años. Aquí hay un cuadro que muestra cuánto se recauda por licitación y cuánto se recauda por impuesto específico. Lo que ustedes pueden ver aquí es que una misma tonelada de jurel, el mismo jurel pescado en el mismo lugar por la misma empresa, si lo paga por impuesto específico, paga 5 veces menos que lo que paga por esa tonelada de jurel por licitación. Es decir, el valor real que para la empresa tiene ese recurso, el recurso jurel, está obviamente dado por lo que está dispuesto a pagar por él, que son el valor de la licitación, y lo que se recauda por impuesto específico es 5 veces menos que ese valor real. Esa es la situación por la que las normas de licitación han tenido polémica en su tramitación a lo largo del tiempo. Uno de los temas que se ha planteado en relación a la licitación es la eventual concentración que generarían en las licitaciones. Ese antecedente lo queremos desmentir visualizando tanto las licitaciones de Jurel como el ejemplo de lo que hoy existe con la licitación de la merluza. En ambos gráficos, como se puede ver, utilizando el HHI, que es el criterio normalizado para ver la concentración de los mercados, lo que se puede ver es que una vez que operan las licitaciones, que son las rayitas verticales que están en la gráfica, disminuye la concentración industrial, es decir, aumenta la competencia. También se observa un factor negativo que se ve después, y es que normalmente muchas empresas que compran vuelven después a venderle a los grandes operadores, digamos. Pero eso es algo que se puede corregir con las bases de licitación. Pero en todos los casos lo que se ve es una disminución de la concentración y un aumento de la competencia. Sobre la propuesta del Ejecutivo, me gustaría en esto invitar a los senadores porque lo que van a escuchar como propuesta del Ejecutivo la hemos elaborado para la Comisión de Pesca. Es un tema que no hemos discutido previamente en otras comisiones. Entonces me interesaría que conozcan los contenidos específicos de la propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo propone reducir el porcentaje de aumento de cuota a licitar. La propuesta del Ejecutivo original era de 15% el primer año y 15% el segundo año. La propuesta que hace el Ejecutivo hoy es de 10% el primer año y 10% el segundo año, ¿no? El Ejecutivo también propone reducir los años de licitación. Como ustedes saben, de la Cámara había salido 3 años. El Ejecutivo propone volver a 2 con porcentajes de 10 y 10.
El Ejecutivo también propone reducir el periodo de estas licitaciones, de tal manera que no duren 20 años de licitación, que es la duración regular de una licitación, sino que duren solo 15 años de licitación, es decir, reducir el 25% de lo que equivale a esa licitación. Rigiendo por lo tanto las licitaciones hasta el 2040, que es la misma fecha que el Congreso ha definido como fecha de vigencia del actual fraccionamiento. Además, el Ejecutivo propone medidas para fomentar la participación en estas licitaciones de empresas pequeñas orientadas al consumo humano. Es decir, se busca maximizar la concentración del mercado y crear paquetes exclusivos para pymes, fortaleciendo así el consumo humano en estos procesos licitatorios. Quinto lugar, se proponen medidas adicionales para evitar la participación, no encontramos otro nombre más elegante con que llamar esto, para evitar la participación en las licitaciones de palos blancos en las licitaciones. Por ejemplo, se plantea excluir que empresas que no tienen facturación previa ni tienen desarrollos de giro en la captura o comercialización de productos del mar no puedan participar del proceso licitatorio. Les quiero decir que en las licitaciones actualmente vigentes en la ley hay empresas que se han constituido meses antes, no tienen ninguna facturación en ningún giro y se han adjudicado licitaciones. Obviamente, esas licitaciones después son comercializadas con algunos de los grandes actores de la industria. Entonces, lo que se busca es la desconcentración. Y quiero agregar dos elementos más que me parecen de vital importancia y creo que más allá del cuestionamiento que muchas veces tienen las licitaciones, probablemente toda la Comisión va a compartir la importancia de esta decisión que propone el Ejecutivo. Se propone incorporar financiamiento para la investigación científica, de forma que hasta el 15% de lo recaudado cada año por concepto de licitación pueda destinarse a la investigación científica a través del Fondo de Investigación Pesquera FIPA, lo que significa alrededor de 2.500 millones de pesos al año para investigación en ciencia de la actividad pesquera. Todos sabemos que investigar actividad pesquera y particularmente investigar la pesquería del jurel es lo que nos permitió aumentar de 15 a 25% en esta pesquería. Y siempre tenemos restricciones en esta materia. Lo que estamos proponiendo es una norma que permite recaudar para invertir en investigación pesquera. Y finalmente, en último punto que queremos agregar, hemos escuchado durante la tramitación de la ley a los sindicatos de la industria plantear una y otra vez una misma preocupación. El Ejecutivo se ha hecho cargo de la preocupación que plantea la industria y proponemos incorporar financiamiento para el desarrollo de los trabajadores de la industria y de sus organizaciones. Hasta el 15% de lo recaudado cada año podrá destinarse a financiar iniciativas de capacitación, becas de estudios superiores a trabajadores de la industria, de acuerdo al artículo 173 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Esto en la práctica significa alrededor de 2.500 millones de pesos al año que podrían ser extraídos de la licitación para estos fines. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo una propuesta de licitación que es reducida en tamaño, que es reducida en años, que es reducida en duración, pero que además genera participación de las pymes y desconcentración de la actividad industrial y, por cierto, incorpora financiamiento para la investigación científica, que tiene una grave restricción a lo largo de los años, e incorpora también financiamiento para las actividades y los intereses de las organizaciones de la industria. Esos son los elementos constitutivos de la propuesta que hace el Ejecutivo. Y creemos que antes de analizar esta propuesta en detalle, es importante que se conozcan el contexto y los precedentes en esta materia. Y es muy importante para la historia fidedigna de la ley que queden claros los contextos y precedentes en esta materia. En 1989, la ley 18.892, en su versión original, establecía que el 25% de la cuota de pesca se licitaría. Nunca se llevaron a cabo esas licitaciones. En 1991,
durante el mandato del presidente Elwin, se incluyó un artículo que consagraba que podrían llevarse a cabo licitaciones hasta del 50% de la cuota. La industria se opuso y no se llevaron a cabo esas licitaciones. En el 2011, el gobierno del presidente Piñera anunció la decisión de licitar entre el 30 y el 50% de la cuota. No logró materializarse. En el 2018, el gobierno del presidente Piñera presentó la llamada Ley Corta, que proponía licitar el 100% de la cuota de la fracción industrial. El proyecto no pudo avanzar en su tramitación. En el 2024, el gobierno del presidente Boric presentó el proyecto de nueva ley de pesca, que proponía pasar del 15% de las licitaciones hasta un 50% del total de la fracción industrial. Hoy día se encuentra aún en tramitación. Y en el 2025, el gobierno del presidente Boric presenta este proyecto de fraccionamiento que propone solo licitar los aumentos de cuota y solo por 2 años. Todas estas iniciativas han encontrado una férrea oposición del lobby de la industria. Pero las licitaciones son un mecanismo de política pública utilizado en todas las áreas de la economía para facilitar la asignación competitiva de recursos escasos, evitar los oligopolios y las capturas de rentas monopólicas. Por eso es que creemos que esta es una oportunidad no solo para aprobar las licitaciones, sino que para avanzar en la transparencia en la asignación de recursos pesqueros. Gracias. Abro la palabra para que tratemos de zanjar. Sí. En votaciones justificamos, exacto. Senador Sandoval primero pido la palabra, después senador Núñez. Sí, muchas gracias, presidente. No quiero que se reduzca el tema de la discusión a este punto exclusivamente en particular. Creo que en esta tramitación hemos hecho un avance significativo en la recomposición absoluta del sistema de la ley en el tema del fraccionamiento. Y que, dicho por el propio Ejecutivo, ¿no es cierto?, el corazón de este proyecto de ley, el fraccionamiento. En ese fraccionamiento, en total, presidente, esto ha implicado un cambio radical en la participación del mundo de la pesca artesanal que nos interesa a todos y por eso hemos respaldado unánimemente esas mismas votaciones. Las diferentes pesquerías indican que el mundo artesanal ha visto incrementada su participación en un casi 270% versus lo que había antes. Ese es el rol de la imagen que quiere proyectar evidentemente desde el Congreso, el rol que se ha tenido en entender de que evidentemente queremos resguardar y proteger y provender y fundamentalmente, como decíamos recién con el caso de la sardina y la anchoveta, que es una pesquería media extraña, ¿verdad?, de propiciar precisamente todo lo contrario. Queremos que esos recursos lleguen a las mesas de las comunidades. Aquí se me decía hoy que la harina de pescado alimenta a los salmones, pero es que eso no lo queremos. No es la justificación para el tema que decíamos. No queremos que la harina de pescado alimente a los salmones. Queremos que se propicie, ¿no es cierto?, todo el desarrollo agropecuario con el cultivo de oleaginosas que permite la alimentación alternativa de mucha más calidad, de mucha más eficiencia. Además, la alimentación animal está en cuestionamiento en el mundo en todos lados. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos es lo otro. Y el incremento fundamental, llegamos a un punto de consenso, porque no quiero que, como lo plantea el subsecretario, como que aquí estamos en un cuello de botella fundamental, radical y esencial para el proyecto, porque no es así. Lo esencial del proyecto ha sido el fraccionamiento, subsecretario, usted darse pero más que contento y satisfecho por el logro que se ha logrado en consensuar, ¿verdad?, las diferentes miradas para llegar a un punto común respecto a la necesidad de cambiar estos fraccionamientos, y así se ha hecho. Respecto de los antecedentes de los costos y el financiamiento, hay diferentes análisis sobre este particular. Hay un estudio que hizo, por ejemplo, don Andrés Cox, ex subsecretario de Pesca, y él señala todo lo contrario que dice el Ejecutivo en materia de financiamiento. Hay desfinanciamiento sola y exclusivamente en el año 2025. Y considerando del año 2025 en adelante, y no solamente con el 25 de incremento de la ORB, sino que con el 15, incluso hasta con el 0, el tema financiero es absolutamente de superávit hasta el año 2032. Hasta el año 2032. O sea, no es un problema financiero. Lo segundo, no nos vengan a decir que con 2.500 millones de pesos vamos a realizar investigación pesquera en Chile. ¿Ustedes lo harían con 2.500 millones de pesos? Yo creo que un proyecto, una universidad se puede ganar un proyecto por 2.500 millones de pesos para hacer algún proyecto de investigación en alguna pesquería en el país. Eso es lo que dice la subsecretaría. 2.000, pero no hay ningún, si fuera con más años sería peor todavía. Yo entiendo que es anual, pero si fuera por más años todavía peor sería. Con 2.500 millones de pesos, estimados parlamentarios, ¿usted cree que algún instituto de renombre, una universidad prestigiosa,
va a realizar un proyecto de investigación de la pesca en Chile con todas las dificultades que tenemos. Hay pesquería que ni siquiera se le han fijado cuotas, como en el caso de la Realidad, porque no sabemos cuánto hay. Evidentemente con 2.500 millones de pesos vamos a tapar literalmente el sol con un dedo, y no es un argumento para lo que se está planteando en esta situación. Un solo ejemplo, al contrario. ¿Saben cuánto fue el incremento de la partida de cultura, aparte del presupuesto natural de cultura, original? El presupuesto anual de cultura son 160.000 millones de pesos. 160.000 millones de pesos. Es el presupuesto que se le aprobó para el año 2025. Pero ¿saben cuánto fue el presupuesto adicional que se le aplicó a cultura? Otros 162.000 millones de pesos adicionales. ¿Saben cuánto se le está quitando en este minuto a los gobiernos regionales por el ajuste presupuestario, por los malos cálculos que hace el Ejecutivo en materia financiera? ¿A los gobiernos regionales? ¿Saben cuántos son o no? Miles. Un solo ejemplo, la región de Aysén, 2.490 millones de pesos menos. Lo que quiere el Ejecutivo mandar para toda la investigación pesquera en el país. Solamente una región perdió 2.500 millones de pesos, 5.000 millones de pesos en la comuna vecina de Magallanes. 8.000, 9.000 millones de pesos en la región de Los Lagos. Son miles de millones de pesos que se han perdido. Entonces, por eso, presidente, este tema, creemos nosotros de que la licitación o no licitación, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que avanzar. Creo que se está dando un gran paso en lo que es la construcción de una norma, de una ley que evidentemente valida mucho las cosas, se hace cargo de muchos de los cuestionamientos también que se han planteado en este contexto. Y esta situación habrá que analizarla en un futuro respecto a este tema. Pero creemos que las licitaciones, incluso más, todos los países de la OCDE prácticamente han desechado, ¿verdad?, este mecanismo como manejo del tema de la pesca. Rusia, Estonia, hasta esos países, aparte de la OCDE, que nosotros nos solemos a comparar con ellos, desecharon la aplicación de estas licitaciones porque son ineficientes en la aplicación de los recursos que se quieren realizar, que son de todos los chilenos y que lleguen a buen puerto. Y lo último que quiero señalar, presidente, a mí en lo personal y a nuestro sector, porque lo hemos hablado con nuestro sector, saben que lo único que nos interesa, no nos interesa un rábano, quién es el dueño o los dueños de la empresa. Se los confesamos que no nos interesa un rábano, quiénes son los dueños. Lo que sí nos interesa, ¿verdad?, que detrás de cada una de esas empresas hay cientos, hay miles de trabajadores que evidentemente necesitan resguardar su condición. Y resguardar esa condición significa que las empresas tienen que tener un grado de certeza básica. Y por eso estamos en esa posición, presidente. Nosotros, por lo menos yo, voy a votar en contra de la indicación del Ejecutivo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Núñez. Pero esperen un poquito, que me pidieron 2 palabras antes e inmediatamente partimos con la votación. Sí, presidente, lo que pasa es que justamente yo quería, para poder votar con certeza y con convicción, que nos detallaran un poco algunas cosas de argumentos que planteó el Ejecutivo, porque está bien, pero me gustaría tener, como lo hicimos en el punto anterior, claridad precisa. Por ejemplo, nos dice que en esta licitación, con la nueva indicación, van a haber medidas para promover pyme y consumo humano. Entonces, ¿yo por qué le digo, presidente, que esto es relevante? Quiero contar una experiencia a raíz de lo que decía. En San Antonio, los pescadores artesanales tienen cuota de jurel, armadores. Y esa cuota de jurel se la traspasan a la 8ª región. ¿Sabe por qué, presidente? La sacan a 2 horas. Una cantidad muy importante, pero no tienen quien les compre jurel. Porque la planta que había ahí de Blumar se fue el año 2017. Entonces, claro, yo comparto plenamente, y en eso estamos de acuerdo con el senador Sandoval respecto al consumo humano. Pero para que haya consumo humano no basta lo que yo vendo fresco en la caleta, tiene que haber un nivel de procesamiento y un nivel de empresas que, si no son grandes, por lo menos sean pequeñas o medianas. Entonces, esta licitación que usted nos plantea, subsecretario, para promover pymes que hagan consumo humano, para mí es clave. Y la experiencia que yo viví es clave en Caldera, que tampoco tenemos, es clave en Coquimbo, que nos faltan más plantas, es clave en San Antonio, es clave en el Maule, que hasta donde yo sé casi no tiene plantas que hagan consumo humano, es clave en otras regiones del país, en la 9ª región. Entonces, para mí, por ejemplo, esto es extremadamente relevante. Y me gustaría entender en qué consiste, cuánto es el monto, cómo se garantiza que entren las pymes, porque tenemos experiencia que nos dicen que algo es para las pymes, después las pymes nos dicen, no, esto está hecho de una forma tal que en la práctica yo no puedo entrar. Entonces, me gustaría que eso se expresara. Lo mismo respecto a lo que se dijo acá de la concentración. O sea, en el debate en la Comisión de Pesca del Senado, presidente, que usted presidió,
anteriormente, el punto principal que nos dijeron para decir que las licitaciones eran negativas es que las licitaciones favorecían la concentración. Y cuando uno llevaba el detalle, decían, no, porque inventan palos blancos, empresas de papel, empresas simuladas, eso en rigor podría ser hasta un delito. Bueno, si hay una norma que en forma eficaz combate eso, bueno, yo quiero tener que el Ejecutivo explique más, porque eso es un aspecto central. O sea, yo creo que se supone que aquí eso es un requisito. Y por último, presidente, me parece importante tener claridad respecto al informe financiero que presentó el Ejecutivo, porque yo entiendo que esta indicación tendría que estar asociada a un nuevo informe financiero o algo respecto a las cifras, porque en el informe financiero original, o en la versión que llegó al Senado, que sufrió cambio, con el 15% de aumento de la cuota de jurel que iba a subastas de licencias transables tipo B, la recaudación eran 63.500 millones. Pero como caen los ingresos por las licencias tipo A, que es lo que se traspasa a la pesca artesanal, la recaudación efectiva eran 22.302 millones de pesos, o sea, cerca de 23 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿el Ejecutivo está asumiendo que tiene cero recaudación efectiva? O sea, solo va a cubrir, no quedar con déficit por esta vía. Me gustaría tener claridad de eso, para que nadie diga que el Ejecutivo lo que quiere es más o menos que enriquecerse a costa de la industria pesquera, cuando lo que está haciendo es velar por tener ingresos que no abultan algo que aquí se ha criticado tanto, que es el déficit fiscal. Eso, presidente. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Quiero compartir dos consideraciones y una idea. Lo primero es que el jurel es de las pesquerías que mayor valor comercial tiene de todas las que vienen en el fraccionamiento, tanto en términos de recaudación como de venta. Es lo que más recauda. Entonces, que se considere que por tonelada de jurel se va a pagar lo que se definió hace 12 o 14 años, creo que es desactualizado para los precios que hoy día tiene el jurel. Lo segundo es que el proyecto de ley y lo que nosotros estamos discutiendo va de la mano con que este año existió un aumento del 25% en la cuota de jurel, y lo que nos propone la propuesta del Ejecutivo es que el 85% de ese aumento vaya a quienes hoy tienen las licencias para capturar jurel. O sea, es decir, que a los tenedores de cuota de jurel industrial del año pasado se les aumentará en un 85%, del 25%. Eso es algo como 18 o 20 puntos. Y sumado a eso, es que además ahora se está proponiendo que las licitaciones que serían para el 15% ya no serían para 3 años, sino que serían para 2. Yo considero que es muy importante acá que tengamos en vista que aquí hay dos caminos para asignar el aumento de la cuota de jurel. El entregárselo a quienes ya lo tenían asignado por medio de la ley anterior, o bien el abrir la competencia. Y un pequeño ejemplo, cuando uno disminuye barreras para la entrada de actores, los actores entran. En la región del Biobío hay 7 plantas, pymes, procesadoras de jibia, hoy en día que dan cientos, si no miles de empleos. Y ese es un ejemplo de que cuando se abren oportunidades, entran nuevos actores. Yo quisiera que no perdamos de perspectiva que si nosotros rechazamos un mecanismo competitivo para asignación de solo el 15%, porque el 85% ya se lo van a llevar quienes tienen las cuotas de captura asignadas hace más de una década, vamos a estar entregándole un tremendo regalo a quienes hoy se dedican a la captura industrial. Y para concluir, creo que es muy importante lo que señalaba por su intermedio presidente el senador Núñez en cuanto a que aquí también hayan fomento para destinar esto a consumo humano, porque los pescadores artesanales hoy día carecen de medios para poder destinar el jurel a consumo humano, porque el jurel no puede ir en la cubierta del bote hasta llegar a una planta procesadora, tiene que ir con refrigeración. Entonces, que aquí esté considerado aquello me parece que es apostar a desarrollar la pesca con destino a consumo humano. Diputado Manucheri, diputado Romero, diputado Badilla. De ese orden y procedemos a la votación. Presidente, por su intermedio, un par de consultas al subsecretario. En los puntos 4 y 5, creo que son puntos bien razonables, esto respecto de las medidas de participación en las licitaciones a empresas pequeñas orientadas al consumo humano y las medidas para evitar la participación de palos blancos. La pregunta al subsecretario al respecto es cómo se garantiza eso. O sea, yo creo que el texto es bueno, suena muy bien, pero sería bueno saber cuáles son las medidas que van a tomar para garantizarlo.
Y en el punto 6 y 7, creo que son puntos además muy razonables respecto a la investigación científica. Uno de los grandes déficits en nuestro país es el déficit de investigación y en segundo término también el aporte a la capacitación de los trabajadores. Yo no creo que nadie puede oponerse a la capacitación de los trabajadores. Le pido por favor que evitemos los diálogos para escuchar al diputado que está interviniendo, por favor. Efectivamente, nosotros estamos todos de acuerdo y uno de los grandes argumentos que se esgrimen acá siempre son poner a los trabajadores, por lo cual claramente nadie pudiese oponerse a una medida que fuera el poder fortalecer el desarrollo de los trabajadores en la industria. Pero estos dos artículos dicen podrá. Nosotros sabemos que el podrá es distinto al deberá y el podrá puede ser hasta 2.500 desde cero y puede el criterio ser cero también. Pues entonces, efectivamente, el por qué acá pensamos en el podrá y no en una cifra previamente destinada. Y por último, también sumarme al tema respecto de la necesidad urgente que tenemos y que si el proyecto lo contempla también sería bueno en medidas concretas justamente a los procesos de industrialización de nuestras caletas, que es extremadamente necesario para poder avanzar justamente en que los pescadores puedan tener vías para poder dar un paso más allá solamente a extraer los recursos del mar. Hay experiencias muy exitosas que se han hecho, pero claramente son insuficientes. Gracias, diputado. A las 12:20 vamos a empezar a votar, fundamentando cada uno su voto si que así lo requiere. Pero vamos con las últimas dos palabras al diputado Romero y después el diputado Bobadilla. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve. A ver, se habla de la subasta o la licitación. El proyecto presentado por el Ejecutivo, por el señor subsecretario, suena bonito, pero no me da confianza. Como lo dijo el diputado Manuchere, ese podrá es bastante ambigua la responsabilidad. Presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto, la subasta o la licitación. No voy a cambiar mi voto si vamos a segunda vuelta, voy a votar como lo estoy planteando. Yo estoy proponiendo hace tiempo, y lo he propuesto al subsecretario, este gobierno requiere recursos. Más de 200.000 toneladas anualmente llegan a nuestro país de diferentes países. China, Cuba, Perú y otros. Pagan 0 pesos de impuestos, 0 pesos. Pongámosle royalty, pues. Ahí estaban más de 200.000 toneladas y recaudaríamos más de 15 millones de dólares anuales. Y creo que eso es más de lo que usted está proponiendo hoy día. Por eso, presidente, yo voy a votar en contra del royalty, porque yo he conversado, presidente, mire, con dueños de micro y pequeñas empresas de consumo humano, con trabajadores de la empresa, con empresarios, con la pesca artesanal. Nadie, presidente, nadie está de acuerdo con la subasta. Entonces yo, preocupado de los trabajadores, como se ha planteado mucho acá, creo que esto no es necesario, por lo tanto yo voy a votar en contra. Gracias, presidente. Por último, el diputado Bobadilla. Me motivó el diputado Brito con su intervención, por su intermedio, cuando dice que en la jibia se han generado empleos. Tengo entendido que en la jibia no hay subasta. Por lo tanto, para generar empleo no es necesaria la subasta. Eso es lo primero, señor presidente. Yo le he consultado al subsecretario en reiteradas oportunidades. Esta propuesta, ¿cuál es el impacto que va a tener en la generación de empleo? Y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. No estoy de acuerdo y no comparto lo planteado por el subsecretario, que la subasta es inocua, que no genera efecto. Yo le digo, señor subsecretario, hay que ver la historia, particularmente en la región del Biobío. Cuando tenemos claro que las subastas generan concentración y, por cierto, afectan directamente en el empleo, porque esto va a traer fusión de empresas o venta de empresas. Y cuando esto ha ocurrido en la región del Biobío, han existido personas que han quedado sin trabajo. Y lo otro, presidente, decir y reiterar una vez más que si llevamos adelante esta propuesta, se genera espacio, no dicho por el diputado Bobadilla,
por diversos estudiosos del tema que van a haber demandas contra el Estado porque se está atentando contra un derecho adquirido. La actual licitación es hasta el año 32 y este gobierno está borrando de un plomazo las reglas del juego cuando el partido ya se inició. Y por cierto, presidente, aquí no solo empresas nacionales van a demandar al Estado, sino que también aquellas empresas extranjeras que tienen inversión en esta, valga la redundancia, en estas empresas que se dedican a la pesca en el sector industrial. Por lo tanto, presidente, creo que esta propuesta del Ejecutivo no es necesaria. Y la justificación que da el Ejecutivo, que esto va a afectar el financiamiento. Yo me quedo con lo planteado por el diputado Romero. Hay otras formas más sencillas, estimado subsecretario, si le puedo decir estimado, como por ejemplo que permitan mayores ingresos para el Estado. El aplicar el impuesto específico a las compras de cuotas de la ORP y que la industria pague el impuesto del sector artesanal. Son medidas sencillas que generan un impacto. Por ejemplo, la compra, y ya lo dijo el diputado Romero, a la ORP, 260.000 toneladas el año 24, más o menos, $85 tonelada. Eso implica 21 millones de dólares de ingresos. Y así puedo darle otros ejemplos de medidas sencillas que pueden generar ingresos para el Estado y no necesariamente a través de las subastas que van a generar impacto no menor en el empleo. Y se lo digo así y termino, presidente. Este gobierno que se declara feminista va a afectar gravemente a las mujeres que trabajan en las plantas de proceso en mi región. Y para eso, presidente, mi voto no está disponible. Minuto final, subsecretario, para que para cada año. ¿Ya? Y este es el dato objetivo que tiene el IFOP de cuál es el costo de esta investigación. Tengo una duda, presidente, que tengo que preguntarle para clarificar, porque el Ejecutivo está haciendo una propuesta. El Ejecutivo está haciendo una propuesta para resolver un problema de financiamiento, de desfinanciamiento que tiene este proyecto. Si se rechaza la propuesta del Ejecutivo para resolver este problema de financiamiento, el problema persiste y la Comisión tiene, creo yo, la atribución de resolver el problema, no solo la solución, sino que resolver el problema. Hemos escuchado propuestas de los diputados Romero y Boadilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento que va a tomar la Comisión para resolver el problema en caso de que se rechace la propuesta del Ejecutivo? Porque tenemos... solo hago el punto que en este punto... pero solo hago el punto en esta materia... solo hago el punto en esta materia, presidente, porque en este caso no es un texto el que se está sometiendo a la discusión. De hecho, quedó sin artículo esta materia. Entonces, si una vez que se someta a la votación, si la Comisión lo tiene a bien, el Ejecutivo no tiene inconvenientes para concurrir con propuestas alternativas en la búsqueda de financiamiento, que no son alternativas en sí, cada una se sustenta a sí misma, no es una u otra, no sé si se entiende. Entonces, solo planteo que por responsabilidad fiscal no creo que los miembros de la Comisión tengan interés de dejar este proyecto sin financiamiento y por lo tanto no sé si hay un mandato en esa línea al Ejecutivo. Eso, presidente. ¿Sometamos a votación, señora secretaria? Sí, no voy a darle lectura porque lo tienen Está todo claro. Tienen ustedes la indicación. Senador, señor Kucher, ¿cómo vota? Señor presidente, yo saco conclusiones totalmente al revés de lo expresado aquí por el señor subsecretario. He hecho mención al tema legal, los derechos hasta el año 2032 de algunas empresas, etcétera. Y en cuanto a la licitación o subasta, yo pienso que va a aumentar la concentración en el sector
de los grandes actores internos y o externos. Porque para participar en estas licitaciones hay que tener tremendas espaldas de capital, equipos, tecnología, conocimiento. Lo tiene Camanchaca en menor medida y Corpesca en gran medida. ¿Qué otra empresa va a entrar, interna o externa? Palos blancos, grises, negros, los vamos a pintar. Después la reducción de 20 a 15 años, hay que tener espaldas más grandes todavía para financiarse en un menor periodo de tiempo. Así que yo saco conclusiones totalmente al revés, presidente. Si se ampliara el plazo, ahí creo que podrían entrar agentes menores, porque tienen más posibilidades de acomodarse, pero si se reduce el espacio, no es posible. Se requieren más requerimientos de capital si se reducen los espacios, se requieren mayores espaldas económicas. ¿Quién tiene esto en Chile? Además de estos dos agentes que están operando ahí. Por eso yo creo que puede haber un aumento de la concentración con agentes o actores chilenos o extranjeros. Y después, ¿cómo pretendemos, por eso mismo, financiar el proyecto con mayor concentración? Por eso voto que no, presidente. Gracias. Gracias, senador. Voto en contra. Senador, señor Kusanovich. En contra. Senador, señor Núñez. Presidente, yo encuentro que, quiero fundamentar el voto, yo encuentro que acá es increíble que no nos hagamos cargo de la información que se entrega. O sea, yo puedo discrepar del Ejecutivo, pero tengo que entregar datos reales. Yo acá tengo un cuadro, es la figura 1, que se llama concentración en el jurel antes y después de la licitación. Ahora, si esta información está falsificada, yo pido que se haga ver. Pero este cuadro dice claramente, en base al índice internacional, que mide la concentración de un mercado, que es el índice HHI, que hoy día el jurel es un mercado altamente concentrado, varía por región, es cierto que en algunas regiones es menos concentrado que en otras. En la octava puede ser menos concentrado, en el norte de Chile es muy concentrado, y claramente el mecanismo de las licitaciones, con los resguardos que ha planteado el Ejecutivo, permitiría una mayor desconcentración. Ahora, yo entiendo la preocupación que eso no tiene que también combinarse con el que no tengamos una situación de crisis, de cierre de alguna empresa pesquera, porque tampoco queremos eso, y el Ejecutivo que ha hecho una propuesta en que reduce el volumen. Porque seamos serios en lo que estamos planteando. O sea, lo que las empresas nos dicen es, como voy a tener menos jurel, voy a tener menos ingresos, por eso estaría en riesgo, podría cerrar. Ese es el argumento. Pero resulta que la OROP subió en un 25% la cuota global de jurel. Aunque hay disminución, eso se mantiene. Y acá el aumento se disminuye el porcentaje que se licita. Entonces, yo creo que se recogió la inquietud que hay acá, y por eso entonces, presidente, yo voy a votar con las otras incorporaciones, especialmente por las pymes, que sí quieren licitación. Yo me he reunido con muchas agrupaciones de pymes pesqueras que sí respaldan las licitaciones, que de hecho ya se hacen para pymes, y que son el mecanismo que permite promover el consumo humano y que ellas tengan recursos para procesar. Voy a votar a favor de la indicación, presidente del Ejecutivo. Gracias, senador. Votó a favor. Senador, señor Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Respecto del tema financiero, evidentemente que habrá que aclarar la cifra, porque los últimos informes financieros, ¿verdad? Solicito, por favor, que terminemos la sesión al terminar, obviamente, la votación, porque no vamos a pasar las 12:30. Ok. Yo voy a tratar de ser lo más breve, presidente. Solamente señalar que el tema financiero, evidentemente, es un tema que nos preocupa. Y nos preocupa razonablemente toda vez de que estamos en una situación hipercompleja de lo que ha indicado las informaciones financieras que ha entregado el gobierno desde la tramitación del presupuesto en adelante, y que ha llevado, ¿verdad?, en el último ajuste, y para los que no lo tengan, por favor, anótenlo para que sepan cómo impacta este tema en las respectivas regiones que ustedes representan. Anoten el decreto 451 del 30 de abril, el decreto firmado obviamente por el ministro Marcel. Decreto 451 del 30 de abril del presente sobre modificaciones presupuestarias vigentes al sector público. Ahí está toda la rebaja de los miles de millones de pesos que está significando la caída presupuestaria a los gobiernos regionales. Y por ende, paralelamente con ello, a todas las capacidades de atender los gobiernos regionales lo que hacen, las necesidades de nuestras respectivas comunidades.
El informe financiero nos permite, evidentemente, generar razonables dudas respecto de los cálculos que se están señalando, porque como yo les he señalado, tengo aquí un análisis con una licitación, con el incremento de la OLOP del 25, desde el año 26 en adelante. Lo único que veo acá en este informe financiero que se elaboró el ex subsecretario de Pesca son solamente cifras positivas. Hasta el año 2032 no hay ningún déficit financiero. Lo último, presidente, incluso este informe está planteado por el 25, 26 y el 15 hasta el año 29 e incluso el cero a partir del año 30 en adelante, si es que no hay incremento del tema. Y lo último, presidente, un solo caso. En el caso de la licitación de la pesquería del Jurel en el año 2017, la misma pesquería que se quiere volver a licitar, en esa ocasión el 98,8% de los subastados, imagínense, en esa ocasión, en esa licitación, el 98,8% de los subastados quedó en manos de las mismas empresas que son actualmente titulares de la LTPA. Las mismas. El 98,8%. En total se subastaron 156 lotes de la pesquería de merluza. 156 equivalente a 109.284 toneladas, de las cuales las empresas de menor tamaño tuvieron solo 6 lotes, equivalentes, ¿saben a cuánto? 1.361 toneladas, de las 109.000 toneladas, que representa el 1,24% de la cuota correspondiente a la LTP-B. Presidente, lo último que quería señalar, hay algunas empresas que no todas son iguales, pero yo tengo una sola empresa, Frío Sur, y que tiene una particularidad súper relevante que a mi amigo Núñez le ha llamado la atención y le tiene envidia, pues que una empresa, ¿verdad?, que incorporó en su estructura el 20% de esa empresa son los trabajadores dueños de ella. Por eso el interés también imagino, detrás de las que no están, como Frío Sur, otras empresas, los trabajadores deben estar súper interesados en que legislemos bien. Voto en contra, presidente. Gracias, senador. Diputado señor Manuquieri. Diputado señor Bobadilla. Presidente, el aprobar una norma como esta daría cuenta que estamos viviendo en un país poco serio, en un país que no se respetan las reglas del juego. Y sin duda esto tiene un impacto en la inversión interna y externa en nuestro país. Y la inversión, por su intermedio, presidente, al subsecretario, genera trabajo. Lo que está haciendo esta norma es todo lo contrario, generar pobreza y desempleo. A mí me llama la atención, presidente, que ahora en esta sesión el subsecretario vea que a lo mejor hay otras alternativas. Yo le pregunto, ¿por qué no hicieron estas propuestas antes? Para poderlas digerir y ver si aquí existe viabilidad. Eso da cuenta también de que este es un gobierno que improvisa. Y porque teme que se le rechace una norma como esta para captar recursos. Y yo le he dicho, todos ejemplos, que hay otras formas de recaudar, no necesariamente a través de esta mala propuesta que hace el Ejecutivo. Presidente, yo voto en contra porque estoy a favor del empleo y particularmente en la defensa del empleo de las mujeres de mi región, la región del Biobío. Porque si se llega a aprobar una norma como esta, es una verdadera bomba atómica contra el empleo en la región del Biobío. Y para eso, reitero, el voto de Sergio Bobadilla no está disponible. Por eso, voto en contra. Gracias, diputado. Diputado señor Brito. Muchas gracias. Yo voy a fundamentar brevemente. Ocurre que no porque uno diga algo que no es realidad más fuerte se transforma en verdad. Y aquí yo quiero que tengamos muy en vista que aprobando esta norma nadie perdería ni un puesto de trabajo, porque aprobando esta norma igual va a aumentar el grupo Blumar, Sarkis, Angelini, su cuota global de captura del Jurel en a lo menos un 15% en relación al año anterior, pagando exactamente lo mismo que se fijó hace más de una década pagar por la tonelada de Jurel. Cuestión que creo que le hace a Chile perder perspectiva de futuro en relación a lo que vale hoy día el Jurel y al esfuerzo que está detrás. Es importante despejar eso porque si no nos dejamos llevar por algunas alocuciones que no se condicen con la realidad, porque hoy
estos grupos que tienen cuota industrial de Jurel, que en el caso del norte tienen el 85% de la cuota, que en el caso del centro-sur tienen el 70% y vuelve después al 85% el sector industrial, o sea, tienen la mayoría del Jurel, van a haber aumentado su cuota en un 15% y lo único que estábamos queriendo es cobrarles un poco más por esa tonelada de Jurel para que las trabajadoras del Biobío puedan acceder a 2.500 millones de pesos para mejorar sus condiciones laborales. Me parece que descartar una mejora concreta, que es una demanda de los trabajadores industriales hace décadas, descartar 2.500 millones de pesos en investigación que va a poder significar que el día de mañana aumente incluso más la cuota del Jurel para Chile, es, a mi parecer, un error estratégico y que va a limitar al país a continuar amarrado a unas empresas pagando poco por cada tonelada de Jurel. Por eso votamos a favor de que exista competitividad y llama la atención que aquellos que se dicen defensores de la economía o la competitividad busquen mantener un negocio muy conveniente para 7 grupos de la pesca industrial, pero muy poco conveniente para el país. A favor. Gracias, diputado. Diputado señor Ramírez. Diputado señor Romero. Yo voto en contra, no defendiendo a la empresa, sino que a los trabajadores. Así que gustoso, voto en contra. Gracias, diputado. Señor presidente. El año me tocó participar en la discusión de la ley 2013, la famosa ley Longueira, y que estuvo lamentablemente marcada por hechos de corrupción violentos. En aquellos años fui testigo de cómo una empresa de la octava región no solamente corrompió parlamentarios, sino que también a dirigentes de la pesca. Y buscaba las licitaciones. Estaba detrás de la licitación. Todos sabemos a qué empresa me refiero. Posteriormente se dio el proceso de licitaciones. Y los grandes favorecidos con ese proceso de licitaciones fueron justamente las empresas Corpesca, que fue la que corrompió en el país. Eso por un lado. Eso de los 2.500 millones de pesos, con todo el respeto, me merece el diputado Brito, me parece, y ahí me quedo con las palabras del senador Sandoval, 2.500 millones de pesos es lo que gana un proyecto pequeño en una universidad cuando postula los fondos para investigar. O sea, querer decir que con eso podemos, ¿no es cierto?, favorecer la investigación es absolutamente un dulce de mal gusto que el Ejecutivo nos entrega. Yo voto en contra. Gracias, presidente. En consecuencia, se rechaza la indicación del Ejecutivo por 6 votos contra 4. El objetivo de la sesión se cita a las 3 de la tarde para el día de hoy. 3 de la tarde.